Mi nombre es Belén Díaz, Díaz Guillén. Trabajo en Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria. Trabajo yo sola en un despacho muy humilde, pero a su vez intento ser lo más eficaz y lo más personalizado que puedo. Simplemente pues comentar que me dedico un poco al mundo de la neurología, me encanta. Es un campo que además cada vez me emociona más porque siempre me da la sensación de que conozco poco, entre más estudio, pues creo que cada vez hay que saber más, hay que profundizar más. Es un mundo que normalmente el oficio no es que lo rechacemos, pero de alguna manera nos mantenemos un poquito en la retaguardia porque siempre se los dejamos a los neurólogos y a los traumas, de alguna manera. Entonces, bueno, el meterme en este mundillo, pues cada vez me gusta más. Y bueno, también trabajo algo de lo que es el tema del suelo pélvico. Y me encantaría profundizar muchísimo más, incluso con la terapia, con el tema del suelo pélvico, porque lo trabajo muy poco, yo lo hago muy manual, o sea, muy a la vieja usanza, y las nuevas tecnologías siempre ayudan muchísimo a que los pacientes, sobre todo, pues evolucionen con calidad y a corto, medio, largo plazo, ¿no? Fíjate que desde muy pequeña siempre me gustó la profesión. Yo tuve 2 parálisis faciales y bueno, desde muy pequeñita un fisioterapeuta tomó contacto conmigo, vi la esencia de lo que era la profesión y siempre estuve encantada. Ya después fui avanzando y fui estudiando y cada vez pues me gustaba muchísimo más. Y me animé, evidentemente estaba entre veterinaria y fisioterapia y por supuesto descarté la veterinaria ya después con los años, ¿no? Porque me veía más como de fisio que de veterinaria. Yo siempre he valorado muchísimo la individualidad, el ser capaz de valorar a un paciente, tener la tranquilidad para poder enfocar su problema, su patología con eficacia. Y eso siempre es un reto, porque a mí nunca me ha parecido que los pacientes sean iguales, sino siempre existen pequeñas diferencias. Aunque tengamos dentro de varios, o sea, un grupo en el que se puedan englobar de la misma patología, cada persona es un templo a descubrir, ¿no? Entonces me parece siempre un reto. Puedo contar que a nivel de lo que es la parálisis facial periférica he tenido unos resultados muy buenos. Muy buenos porque he sido capaz de hacer combinaciones entre lo que es la terapia manual, o sea, tal y como se trata la parálisis facial, como la tratábamos de siempre, a meter la técnica ahora, la terapia NESA. Y claro, los pacientes, y yo veo los resultados incluso a nivel de simetrías faciales, sensaciones, una disminución del nerviosismo, de la ansiedad, que eso altera muchísimo evidentemente al sistema nervioso y genera patrones incluso, o tics, que claro que influyen negativamente a la evolución de una parálisis facial. Me ha parecido que me ha ayudado brutalmente en esa patología en concreto. Algo también que he intentado también sacarle punta es a los ictus. He trabajado pues eso, con ictus isquémicos, incluso en algún caso alguno hemorrágico, con unas afectaciones importantes y curiosamente, dentro de lo que es la terapia común con la que se trabajan los pacientes, cuando les he aplicado la terapia NESA, pues lo han agradecido enormemente, porque tristemente los fisioterapeutas tenemos digamos, el cartelito de que siempre provocamos daño. Entonces, el hecho de que esto no provoque daño, que sea pues totalmente no invasivo, que sea relajante, incluso la gente se sorprende de ¿realmente esto me ha hecho? Pues sí que me ha hecho, es que me siento diferente.
Y yo incluso al principio me sorprendía porque llevo tantos años en este mundillo que cuando me presentaban alguna terapia nueva, yo siempre los fisios nos mantenemos un poquito en la retaguardia, a ver cómo va esto, en qué consiste, si realmente hace lo que dicen. Entonces analizas todo y cuando realmente ves que incluso lo pruebas en ti y dices, pues sí, algo hace, porque claro, es eficaz, o sea, aunque hayan tratamientos que se tengan que prolongar en el tiempo o que tengas que tener un seguimiento, cuando tú te lo pones por primera vez ya notas un efecto. Y ese efecto, el hecho de que lo puedas mantener durante un tiempo, es como un enganche, es la sensación de enganche. Mucha gente me habla, pues eso, de que su ansiedad ha disminuido muchísimo, de que se encuentran más animados para hacer cosas. Gente que había dejado incluso hacer deporte, pues se anima otra vez a caminar, a irse a nadar, incluso a nivel social. Creo que hemos pasado un tiempo muy, muy complicado con la pandemia. Eso es algo que realmente venimos arrastrando ahora mismo y los fisios que trabajamos con la terapia NESA, yo creo que hemos visto que hemos aumentado el nivel de pacientes porque la gente está como demasiado nerviosa o con muchas dudas o con muchos miedos, y el hecho de encontrar algo que sea tan efectivo y que a su vez pues le genere un confort, pues ha sido un puntazo. En los casos de neurología, en casos concretos de ictus, pues la NESA ayuda muchísimo, no solo a nivel de disminución de la espasticidad, sino dolores referidos incluso en miembros superiores, en los que generan patrones, pues eso, de acortamiento muscular. Mejoras muchísimo la movilidad de lo que es el lado pléjico y lo que es la sensación de bienestar, o sea, el trabajar con el paciente cómodo, o sea, sin dolor, el que te permita movilizarlo incluso, porque yo trabajo conjuntamente, o sea, no solo con la máquina, o sea, que la máquina trabaje sola, sino yo a veces acompaño a la terapia. Y el hecho de que lo noto diferente al paciente cuando lo trabajo sin la NESA a cuando lo trabajo con ella. Pues si tuviera que resaltar una de las virtudes, no una sola virtud de NESA, pues quisiera hablar de lo que es el confort, la disminución del dolor a nivel general, porque realmente es que es muy palpable. Entonces el hecho de que te permita trabajar con un paciente sin dolor, pues nos ayuda a avanzar muchísimo en las terapias. No nos estanca, sino nos permite esa fluidez de tratamiento, incluso acortarlo. Antes lo que nos suponía más tiempo para sacar una buena evolución, pues ahora he visto que, bueno, que realmente acorta los tratamientos, que como el paciente se encuentra tan bien, pues quisiera repetir incluso independientemente, aunque termine su proceso de afectación, pero a lo mejor se enganchan para otro tipo de cosas y me comentan, ay Belén, y esto también no servía para el estrés, para la ansiedad, y bueno, y realmente dices tú, pues sí, pero bueno, ¿quieres empezar un proceso nuevo? Y dices, sí, claro, y quiero enfocarlo desde ahí ahora, ¿no? La rentabilidad de esta terapia es brutal. Yo al principio, como todo, yo como trabajo sola, tenía mis dudas y tenía mis miedos. Yo no descarto la posibilidad de ampliar. ¿Por qué? Pues porque me encantaría no ayudar solo a un paciente o a un número determinado de pacientes, sino poder ampliar con más máquinas y poder, no solo por la rentabilidad económica, que evidentemente eso está, sino porque el hecho de que ayuda a tanta gente, creo que hace falta terapias que
ayudan a mejorar la salud física y salud mental de las personas. A nivel personal, el éxito es el hecho de que cada día encuentre en mis pacientes ese reconocimiento y ese agradecimiento por parte de cada uno, ¿no? El hecho de que hayan evolucionado y me digan qué bien me encuentro, puedo hacer cosas que antes no, o que hacía tiempo que no hacía, para mí es un éxito brutal.